¿Qué tal? Muy buen día. Antes que nada, quisiera agradecer al Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, por la invitación para esta presentación. Soy el doctor Miguel Ángel Díaz Aguilera, soy médico especialista adscrito al programa de enfermedades cardiometabólicas del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, el CENAPRESE, y el día de hoy estoy aquí para tratar con ustedes de un tema de suma importancia a propósito de la insuficiencia cardíaca, que es sin duda la perspectiva de la insuficiencia cardíaca desde el primer nivel de atención. Conocemos que el primer nivel de atención es la puerta de entrada al sistema de salud de todos nuestros pacientes. Entonces ahí radica la importancia de la detección, de la atención oportuna y del diagnóstico correcto de la insuficiencia cardíaca, de tal suerte que podamos prevenir y también monitorizar a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo los pacientes que son referidos a especialidad y alta especialidad, pero que posteriormente regresan al primer nivel de atención a permanecer por mucho tiempo bajo nuestros cuidados. Entonces, iniciemos la presentación. Si me hace un favor de pasar la primera. Muy bien. Se puede definir la insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico con síntomas y signos causados por una anomalía cardíaca que puede ser estructural, funcional o ambas, que afecta la capacidad del corazón para llenarse o contraerse y que es corroborado al menos por uno de estos dos criterios, ya sea niveles elevados de péptido natriurético o evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica. Esta definición surge como respuesta a la necesidad de un consenso universal de la insuficiencia cardíaca que fue propuesta por un comité de redacción compuesto por la mayoría de las sociedades científicas de cardiología. Es una definición de base clínica frente a la tradicional, que tiene un enfoque más fisiopatológico y que se encuentra alineada con la definición previa de la European Society of Cardiology. Es importante resaltar la relevancia de la función diastólica y no solo la capacidad contráctil del corazón. Este componente representa uno de los requisitos esenciales para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. La insuficiencia cardíaca se relaciona en más de 3/4 partes de los casos con el daño que la cardiopatía isquémica o la hipertensión arterial sostenida ejercen sobre el músculo cardíaco. Este es un daño que puede pasar inadvertido clínicamente en sus fases iniciales. Una vez instaurada la lesión cardíaca, se ponen en marcha una serie de mecanismos compensadores. Uno de ellos es el remodelado ventricular patológico y otro es la activación neuromural. Entonces, estos mecanismos compensadores que inicialmente tratan de mantener el gasto cardíaco, a largo plazo aceleran el deterioro del músculo cardíaco y provocan signos y síntomas de congestión circulatoria y bajo gasto. La interrupción de estos dos procesos es la base del tratamiento efectivo de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca por sí sola constituye un problema importante de salud pública. Sabemos que afecta entre el 1 y el 2% de la población adulta en los países desarrollados y va aumentando este porcentaje conforme va avanzando la edad de los individuos, pudiendo llegar hasta un 20% en un grupo de pacientes con edad arriba de los 65 años, y justamente este hecho está directamente relacionado con el aumento de la expectativa de vida y con la mayor supervivencia de los pacientes con cardiopatías. Sin embargo, es la causa número 1 de hospitalizaciones en urgencias en personas mayores de 65 años, con una frecuencia del 25% en la readmisión hospitalaria a 30 días. Es una realidad que los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca se registran con poca frecuencia en el expediente clínico de nuestros pacientes y de igual manera a menudo se solicitan pruebas adicionales en los pacientes en una baja proporción. Es por ello que podemos afirmar que el proceso diagnóstico de la insuficiencia cardíaca en el primer nivel de atención muestra espacio para mejorar. Aunque la supervivencia después del diagnóstico de insuficiencia cardíaca ha mejorado en las últimas décadas, alrededor de la mitad de los pacientes morirán dentro de los 5 años posteriores al diagnóstico,
lo que destaca la gran importancia del diagnóstico y tratamiento temprano de la insuficiencia cardíaca, así como de tener una idea muy clara de cómo realizar el monitoreo y seguimiento a estos pacientes en el primer nivel de atención. Existen diversos factores de riesgo tradicionales para la insuficiencia cardíaca. Muchos de estos factores están asociados con un mayor riesgo de desarrollarla. Las causas de deterioro funcional más comunes son el daño o la pérdida del músculo cardíaco, la isquemia aguda o crónica, el aumento de la resistencia vascular con hipertensión o el desarrollo de taquiarritmia, como la fibrilación auricular. Sin duda, las enfermedades cardíacas, particularmente la enfermedad coronaria, causa la insuficiencia cardíaca en cerca del 70% de los pacientes. En los países en desarrollo, enfermedades como la cardiopatía reumática y la miocardiopatía chagásica siguen siendo una de las principales causas de insuficiencia cardíaca. La hipertensión arterial normalmente cursa con hipertrofia ventricular izquierda y fracción de eyección conservada en la mayoría de los pacientes. Aquí podemos ver otras causas no cardíacas como la diabetes, la obesidad, así como las causas por algunos fármacos y algunas toxinas. Asimismo, sin que, aunque sea al final la mención sea menos relevante, la enfermedad vascular es el origen del 10% de los casos de insuficiencia cardíaca y las miocardiopatías de otro 10%. Que es las miocardiopatías, hay que recordar que es una afección del miocardio que se caracteriza por una anomalía estructural y funcional capaz de producir dicha afección miocárdica, y esto en ausencia de enfermedad coronaria, hipertensión, valvulopatía o cardiopatía congénita. El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca implica la detección de los signos y síntomas característicos de la enfermedad junto a la evidencia objetiva de los cambios estructurales cardíacos con disfunción cardíaca en reposo y la elevación de los péptidos natriuréticos cerebrales. En cuanto a los síntomas y signos, el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca puede ser difícil. Algunos de los síntomas pueden estar presentes en otras enfermedades y muchos de los signos pueden relacionarse con retención hidrosalina y por tanto ser inespecíficos. Estos síntomas pueden ser especialmente difíciles de identificar y de interpretar en personas adultas mayores, en personas que viven con obesidad o incluso en pacientes que viven con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Debido a esta dificultad, demostrar una causa cardíaca subyacente es esencial para el diagnóstico y el tratamiento de nuestros pacientes. Un punto importante para poder llegar al diagnóstico es sin duda la anamnesis o el interrogatorio de nuestros pacientes, ya que hay datos muy específicos que el paciente nos va a referir durante el interrogatorio. Comúnmente los pacientes refieren disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, algunos baja capacidad funcional, recordando que capacidad funcional es la capacidad de ejecutar tareas de la vida diaria. También algunos reportan fatigabilidad. La fatigabilidad es la tendencia a cansarse fácilmente. Más rara vez o raramente, los pacientes pueden llegar a referir tos nocturna, pérdida de apetito, confusión, palpitaciones, vértigo o mareos, síncope o bendopnea. Bendopnea es la dificultad para respirar que se experimenta dentro de los 30 segundos posteriores a la flexión de la cintura, y esto ocurre en respuesta a cambios en el líquido y la presión en el abdomen, y es un signo de empeoramiento de insuficiencia cardíaca, por lo que la bendopnea requiere tratamiento urgente. Bueno, ante el signo de bendopnea se requiere un tratamiento urgente, dado que muy probablemente sea un paciente que está empeorando. De todos estos síntomas, la disnea y la fatigabilidad son quizás los más específicos de la insuficiencia cardíaca, pues traducen los dos eventos fisiopatológicos principales. El primero, que es la congestión venosa por la retención hidrosalina, y el segundo, que es la vasoconstricción periférica con déficit de riego sanguíneo a los músculos.
Cuando efectuamos la exploración física de nuestros pacientes, es importante buscar la presencia de signos específicos que nos puedan orientar para hacer nuestro diagnóstico. Aquí ustedes en pantalla están viendo los signos específicos que son muy puntuales. La presencia de plétora yugular o reflujo hepatoyugular, el escuchar un tercer sonido cardíaco, también conocido como galope ventricular, y el impulso apical desplazado hacia abajo y hacia la izquierda, es decir, el choque de la punta del corazón está desplazada, que sugiere la presencia de cardiomegalia. A partir de estos síntomas específicos, nosotros podemos orientar nuestra impresión diagnóstica, nuestra sospecha diagnóstica. Sin embargo, también hay algunos otros signos inespecíficos que nos pueden hacer sospechar de la presencia de insuficiencia cardíaca, como ustedes los pueden ver del lado derecho. La ganancia de peso, específicamente más de 2 kilos a la semana. En algunos casos de insuficiencia cardíaca avanzada, puede ser por contrario la pérdida de peso. Algunos pacientes caquécticos, con edema periférico, la presencia a nivel pulmonar de estertores o de taquipnea, a nivel cardíaco también taquicardia o el pulso irregular. En la exploración del abdomen podemos encontrar ascitis o hepatomegalia, las extremidades frías, también son pacientes que cursan con oliguria y con la disminución de la amplitud de los pulsos periféricos. Para complementar esta revisión de estos pacientes y poder llegar al diagnóstico de insuficiencia cardíaca, todo paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca no diagnosticada previamente debe valorarse para realizar algunas pruebas complementarias. El electrocardiograma, sin duda, es fundamental para todo paciente con sospecha de diagnóstico de insuficiencia cardíaca, dado que 9 de cada 10 pacientes con insuficiencia cardíaca crónica presentan alguna anomalía en el electrocardiograma, y el 98% de los pacientes agudos presentan alteraciones electrocardiográficas. Recordemos que el electrocardiograma revela el ritmo cardíaco y la conducción eléctrica, y también puede aportar información sobre crecimiento de cavidades o algunos datos sugestivos de isquemia miocárdica. Otro de las pruebas que es muy útil y que está disponible para establecer el diagnóstico en pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca, sin duda es el ecocardiograma. Constituye una técnica no invasiva y segura que proporciona información muy fiable sobre la anatomía cardíaca, sobre cómo se mueven sus paredes, cómo se encuentra la función sistólica y diastólica ventricular, la función valvular y la existencia o no de hipertensión pulmonar. El ecocardiograma permite diagnosticar anomalías estructurales y funcionales, además de constituir una prueba crucial para determinar el tratamiento adecuado y obtener información pronóstica de estos pacientes. Para clasificar al paciente, requerimos conocer la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. En los casos en que muchas veces las imágenes son de baja calidad en el ecocardiograma, tal vez pueda ser necesario o pueda ser una opción la resonancia magnética nuclear. Y también en los casos en que los estudios del tejido miocárdico sea muy importante, particularmente en los casos de miocarditis. Otro de los estudios que es útil para detectar la insuficiencia cardíaca y particularmente cardiomegalia es la radiografía de tórax. Además de que también nos puede mostrar datos de congestión pulmonar o incluso de derrame pleural. La radiografía de tórax puede evidenciar la presencia de enfermedad o de infección pulmonar que también podría causar o contribuir a la disnea. La presencia de cardiomegalia, junto con el hallazgo de un bloqueo completo de rama izquierda, por ejemplo, en un electrocardiograma, sugeriría fuertemente una disfunción sistólica. Adicionalmente a estos estudios de gabinete, los estudios de sangre y de orina, que forman parte de la analítica básica, nos puede aportar información de dos tipos. Por una parte, la que nos orienta hacia determinados factores etiológicos o de descompensación de la enfermedad, y por otra, información sobre la repercusión de la insuficiencia cardíaca y de su tratamiento en la situación hemodinámica y el balance hidrosalino.
Debe incluir este análisis de sangre un hemograma, una bioquímica básica que incluye glucemia, función renal, función hepática, un perfil de lípidos, los iones, la ferritina, algunas hormonas tiroideas y también un examen general de orina. Adicionalmente, ustedes vieron en la diapositiva anterior que me refería a los péptidos natriuréticos. Entonces, justamente, otra de las pruebas complementarias que debemos efectuar a nuestros pacientes en riesgo y con alta sospecha de insuficiencia cardíaca es la detección temprana con péptido natriurético cerebral, ya sea con el tipo B o el péptido natriurético tipo B N-terminal PRO, en los cuales se busca que se encuentre elevado. Los péptidos natriuréticos constituyen una herramienta para el diagnóstico y pronóstico del tratamiento, de los pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca establecida. Recordemos que los niveles circulantes de péptido natriurético son normalmente muy bajos en individuos sanos y aumentan en respuesta al incremento del estrés de la pared miocárdica por estados de sobrecarga de volumen o de presión. Si las concentraciones plasmáticas de péptido natriurético son normales, resulta improbable el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. El tratamiento correcto de la insuficiencia cardíaca precisamente hace que los niveles de péptido natriurético desciendan, por lo que también se utiliza junto con la sintomatología y la exploración física en el seguimiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca ya diagnosticada o avanzada. Su valor alto es predictivo, es útil en la estratificación del riesgo y el pronóstico, teniendo presente que es un marcador cuantitativo y que cuando mayor es su concentración, el riesgo de complicaciones y de eventos futuros va a ser mayor. Es importante una interpretación individualizada de los niveles de estos biomarcadores, particularmente en algunas poblaciones especiales. En pacientes que viven con obesidad puede ser muy bajo, lo que puede reducir la sensibilidad diagnóstica en pacientes que viven con obesidad mórbida. También hay que recordar que el péptido natriurético cerebral es un sustrato de la neprilicina, lo que implica que se puede detectar un aumento de sus niveles en pacientes que están tratados con el inhibidor del receptor de angiotensina neprilicina, sacubitril/valsartán. Sin embargo, esto no ocurre con el péptido natriurético cerebral NT-PRO, por lo que se debe de tener en cuenta que la elevación de los péptidos puede producirse también por efecto de este tipo de medicamento. También la elevación de los péptidos natriuréticos pueden producirse por otras causas, tanto cardiovasculares como no cardiovasculares. Algunas de ellas pueden ser el envejecimiento, la fibrilación auricular, la hipertrofia ventricular izquierda, la hipertensión pulmonar, algunas enfermedades pericárdicas, isquemia, hipoxemia, embolia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, cirrosis hepática, anemia y enfermedad renal crónica. Entonces, recordemos que la determinación de péptido natriurético se recomienda como una prueba diagnóstica inicial en pacientes con síntomas sugestivos de insuficiencia cardíaca, también para el seguimiento de los pacientes que ya están diagnosticados. Aquí les presento los puntos de corte diagnósticos de insuficiencia cardíaca en función de los niveles sanguíneos de péptidos natriuréticos. Si el péptido natriurético cerebral tipo B se encuentra igual o por arriba de 50 picogramos mililitro, o el péptido natriurético cerebral tipo B NT-PRO por arriba o igual de 125 picogramos mililitro, consideren en realizar un ecocardiograma. También para el seguimiento de los pacientes que viven con insuficiencia cardíaca, tenemos que recordar que existen dos contextos: el contexto del paciente agudo y el contexto del paciente crónico. En el caso del contexto no agudo, el límite superior de lo normal para el péptido natriurético cerebral tipo B es de 35 picogramos mililitro, y para el péptido natriurético cerebral NT-PRO es de 125 picogramos mililitro.
Por su parte, en el contexto agudo del paciente, debe emplearse títulos más altos de lectura, particularmente el del péptido natriurético cerebral tipo B, por arriba de 100 picogramos mililitro, y el péptido natriurético cerebral tipo B NTP Pro por arriba de los 300 picogramos mililitro. Ahora les muestro en pantalla la ruta diagnóstica recomendada que todos los profesionales de la salud debemos de seguir para tener la certeza de poder efectuar un diagnóstico correcto y concreto de la insuficiencia cardíaca. Ante la sospecha diagnóstica de nuestros pacientes, debemos de conducir una historia clínica completa, particularmente haciendo énfasis en la búsqueda tanto de antecedentes de enfermedad cardiovascular como antecedentes de enfermedad no cardiovascular. Para las primeras, es muy importante indagar en la presencia de antecedentes familiares de miocardiopatías o de muerte súbita cardíaca. Para el caso de las enfermedades no cardiovasculares, pero que con el potencial de generar insuficiencia cardíaca de causas iatrogénicas, habrá que buscar algunas situaciones, por ejemplo, cardiotoxicidad. Estas causas son denominadas causas iatrogénicas. Ya que conozcamos los antecedentes, es importante que la exploración física indaguemos la presencia. Ahora les muestro en pantalla la ruta diagnóstica recomendada que todos los profesionales de la salud debemos de seguir para tener la certeza de poder efectuar un diagnóstico correcto y concreto de insuficiencia cardíaca. Ante la sospecha diagnóstica en nuestros pacientes, debemos de conducir una historia clínica completa, haciendo énfasis en la búsqueda de antecedentes, particularmente antecedentes de enfermedad cardiovascular y antecedentes de enfermedad no cardiovascular. Para los primeros, buscar antecedentes familiares de miocardiopatías o de muerte súbita cardíaca. Para el caso de los antecedentes de enfermedades no cardiovasculares, pero que tengan el potencial de generar insuficiencia cardíaca por algunas causas como las iatrogénicas de insuficiencia cardíaca, habrá que buscar algún antecedente de cardiotoxicidad por algunos químicos como las antraciclinas. Ya que conozcamos los antecedentes de nuestro paciente, es importante que en la exploración física indaguemos la presencia clínica, así como en estudios complementarios de datos sugestivos de insuficiencia cardíaca. Esto a través de la búsqueda intencionada de signos y síntomas, así como alteraciones en el electrocardiograma y alteraciones en rayos X de tórax. A partir de lo anterior, es necesario realizar una confirmación diagnóstica mediante el uso de ayudas o herramientas diagnósticas, como pueden ser los péptidos natriuréticos, de los cuales ya hablamos hace un momento, así como del ecocardiograma. Si no fuesen lo suficiente concluyentes estas ayudas diagnósticas, podríamos dar paso también a complementos diagnósticos más especializados y específicos, como algunos otros marcadores bioquímicos, imágenes cardiovasculares no invasivas, por ejemplo, la resonancia magnética cardíaca, una tomografía o incluso algunas imágenes de medicina nuclear. Algunos pacientes incluso requerirán alguna técnica de hemodinamia invasiva y algunos estudios especiales, particularmente ante la sospecha de un origen genético o, por ejemplo, en casos especiales como una etiología que pudiera ser por enfermedad de Chagas. Una vez que se diagnostica un paciente con insuficiencia cardíaca, es importante clasificarlo de manera integral e integrada, tomando en consideración diversos parámetros que permitan al médico identificar aspectos relevantes que orienten la integración de un esquema terapéutico completo individualizado. En pantalla ustedes están viendo parte del primer posicionamiento nacional sobre insuficiencia cardíaca, que precisamente propone clasificar a los pacientes con base en los siguientes criterios: el estadio clínico del paciente, la clase funcional según la New York Heart Association, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y por la etiología de la insuficiencia cardíaca. En lo que respecta a la clasificación por el criterio de estadio clínico,
La clasificación de American College of Cardiology y de American Heart Association Task Force es útil para valorar la progresión de la enfermedad. En pantalla pueden observar los 4 estadios descritos. El estadio A, en el que se pueden identificar a los pacientes con riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pero sin síntomas o signos actuales, ni evidencia estructural o de biomarcadores de enfermedad cardíaca. Esto nos permite dirigir nuestro esfuerzo hacia la prevención de la insuficiencia cardíaca en pacientes de riesgo, como personas que viven con diabetes o hipertensión arterial, entre otros. El estadio B, por su parte, refiere a pacientes sin síntomas o signos actuales o previos de insuficiencia cardíaca, es decir, una preinsuficiencia cardíaca, pero con evidencia de enfermedad cardíaca estructural o función cardíaca normal o niveles elevados de péptidos natriuréticos. El estadio C refiere pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática o con signos causados por una anomalía cardíaca estructural o funcional. Y finalmente el estadio D hace alusión a pacientes con síntomas graves en reposo, refractarios al tratamiento adecuado con hospitalizaciones recurrentes que requieren estrategias de tratamiento avanzadas y especializadas. Para este estadio se propone incluso la denominación de insuficiencia cardíaca avanzada. En lo que respecta a la clasificación bajo el criterio funcional del paciente, la clasificación funcional de la New York Heart Association establece 4 categorías con base a la limitación de la actividad física y los síntomas del paciente. Esta clasificación funcional tiene un importante valor pronóstico y se utiliza como criterio decisivo en la elección de determinadas intervenciones terapéuticas, tanto médicas como quirúrgicas, y para el seguimiento y la respuesta al tratamiento. En la clase 1 vemos que no existe limitación física para realizar una actividad normal. En estos casos, los pacientes llegan a referir disnea con grandes esfuerzos. En lo que respecta a la clase 2, en los pacientes existe una ligera limitación de la actividad física y cotidianamente refieren disnea con medianos esfuerzos. Para la clase 3, ya existe una marcada limitación de la actividad física y en estos casos los pacientes refieren disnea a los pequeños esfuerzos, pero se encuentran aún cómodos en reposo. Y para la clase 4, los pacientes refieren incapacidad para realizar ninguna actividad física sin molestias. En estos casos los pacientes refieren disnea en reposo, ortopnea e incluso disnea paroxística nocturna. En lo que respecta a la clasificación por el riesgo de alteración funcional del músculo cardíaco, por tener implicaciones pronósticas y terapéuticas importantes, y sin duda la más práctica, es la nueva clasificación por fracción de eyección. Para ello, es necesario determinar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que expresa la proporción de sangre que el ventrículo es capaz de expulsar en cada latido, habitualmente medida por ecocardiografía. En la pantalla ustedes pueden observar la más reciente y cuenta con 4 estadios. El número 1, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En este caso, la insuficiencia cardíaca cursa con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo igual o menor al 40% y se suele acompañar de dilatación de cavidades cardíacas. El tratamiento farmacológico debe de seguir las terapias médicas dirigidas por las guías, precisamente buscando mejorar la supervivencia y también reducir la hospitalización de estos pacientes. El segundo estadio es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada. En lo que respecta a la clasificación por el criterio de alteración funcional del músculo cardíaco, por tener implicaciones pronósticas y terapéuticas importantes y sin duda porque es la más práctica, la nueva clasificación por fracción de eyección es de suma relevancia. Para ello es necesario determinar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que justamente expresa la proporción de sangre que el ventrículo es capaz de expulsar en cada latido, habitualmente medida por ecocardiografía. En pantalla pueden observar la más reciente y que cuenta con 4 estadios. El primero, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En este caso, la insuficiencia cardíaca cursa con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo igual o menor al 40% y se suele acompañar de dilatación de cavidades cardíacas.
En este estadio, el tratamiento farmacológico debe de seguir las terapias médicas dirigidas por las guías para mejorar la supervivencia y también para reducir la hospitalización. El segundo estadio es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección moderadamente reducida. En este caso, la insuficiencia cardíaca cursa con FEBI entre el 41 y el 49%, y en este estadio representa un estado de transición entre la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, que es la siguiente. En la fracción de eyección conservada, este caso, la insuficiencia cardíaca cursa con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo igual o superior al 50% y evidencia de función diastólica del ventrículo izquierdo anormal, ya que existe una dificultad en el llenado ventricular por anomalías de la distensibilidad o de la relajación cardíaca, permaneciendo conservada la función sistólica. Los tratamientos en este estadio se enfocan en el manejo de las comorbilidades y los síntomas, sin que reflejen los mismos beneficios en morbilidad y mortalidad que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Un cuarto estadio es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada. En este caso, la insuficiencia cardíaca cursa con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo inicial igual o menor al 40%, presentando posteriormente un aumento igual o mayor a 10 puntos con respecto a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo inicial y con una segunda medición de esta fracción de eyección que alcanza por arriba del 40%. En torno al 60% de las personas con insuficiencia cardíaca tienen una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, particularmente siendo la enfermedad coronaria su principal determinante. Un 24% de los pacientes con insuficiencia cardíaca cursan con una fracción de eyección moderadamente reducida y un 16% cursan con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, que sigue siendo más frecuente en mujeres, en adultos mayores, en pacientes con obesidad y con una clase más alta de la New York Heart Association en cuanto a sus estadios y con comorbilidades tanto cardiovasculares como no cardiovasculares. Otra de las clasificaciones que en lo que respecta por el criterio de etiología, se clasifica al paciente si su etiología de la insuficiencia cardíaca es de origen isquémico o su etiología es de origen no isquémico. En este caso, se debe de especificar siempre la causa de la insuficiencia cardíaca. Pasando a los objetivos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, nuestro objetivo es muy claro y es mejorar el estado clínico, la capacidad funcional y la calidad de vida de los pacientes, buscando prevenir las hospitalizaciones recurrentes y reducir la mortalidad. Incluye también el tratamiento una serie de recomendaciones generales tanto en tratamiento farmacológico como en no farmacológico. Debemos de recordar que el tratamiento farmacológico se aborda dependiendo de la clasificación integral que justo acabamos de revisar y que comprende desde el estadio clínico, la clase funcional, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y por supuesto su etiología. Existen principios del manejo no farmacológico que debemos enfatizar en su revisión y en el ajuste en cada consulta. Aquí ustedes en pantalla están viendo una tabla con algunos de estos principios del manejo no farmacológico de la insuficiencia cardíaca. Número 1 es la evaluación de los líquidos, que sin duda en todos nuestros pacientes debemos de buscar siempre síntomas de sobrecarga de líquidos para que en tal caso iniciemos o ajustemos un diurético a la dosis efectiva más baja posible, buscando también a medida de lo posible evitar la depleción del volumen. En lo que respecta a los ajustes en la dieta, es fundamental que estos pacientes sean referidos al servicio de nutrición como parte del equipo multidisciplinario de atención. Si bien sabemos que no existe dieta universal, en los pacientes que viven con insuficiencia cardíaca, tanto la dieta DASH como la de Mediterránea han mostrado muchos beneficios para estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Es muy importante
tanto la restricción del sodio en estos pacientes, siendo razonable utilizar entre 2 a 3 gramos de sodio al día, así como la restricción de los líquidos, siendo también razonable 30 a 35 mililitros kilo día de líquidos en pacientes con insuficiencia cardíaca estable, en una clasificación funcional de New York Heart Association de la 1 a la 2. En lo que respecta a la salud mental, en estos pacientes la intervención psicológica también es fundamental para detectar algunas alteraciones como ansiedad o depresión. Los pacientes con psicopatologías que detectemos deben de ser enviados a un servicio de salud mental para ser evaluados e incluso valorar la necesidad de una referencia al servicio de psiquiatría. Otro punto muy importante del manejo no farmacológico de la insuficiencia cardíaca es la educación del paciente y de los familiares, particularmente porque esta educación nos va a traer como beneficios un mejoramiento de la adherencia terapéutica y también nos facilita el reconocimiento temprano de algunas alertas de empeoramiento del paciente, precisamente para poder tomar algunas decisiones en cuanto al tratamiento de ellos. En la parte de gestión de estos pacientes, la coordinación de la atención es fundamental y aquí destaca la necesidad de utilizar recursos a distancia si es que están disponibles, tales como la teleconsulta o la telemedicina, que justamente a raíz de la pandemia que hemos vivido, pues se ha incrementado su utilización. También una de las partes muy importantes, como ya lo mencionaba hace un momento, es la referencia al resto de los miembros del equipo de tratamiento multidisciplinario, porque habitualmente muchas veces solo contemplamos una referencia al servicio de cardiología, que sin duda es muy importante, pero también existe otros miembros del equipo de tratamiento multidisciplinario que es muy importante que se haga la referencia a los pacientes. De igual manera, esta coordinación para el seguimiento poshospitalización oportuno de los pacientes, de tal manera que podamos estar pendientes de ellos y podamos tener la certeza de que el paciente está siguiendo al pie de la letra su tratamiento. Si bien sabemos que el servicio de rehabilitación cardíaca y de actividad física no siempre se encuentran disponibles, siempre que sea posible, todo paciente con insuficiencia cardíaca debe de considerar el inicio de un programa de rehabilitación cardíaca y de acondicionamiento físico. En lo que respecta al tratamiento farmacológico, algunos de los fármacos están recomendados en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, mientras que otros solo son útiles en algunas fases evolutivas o situaciones especiales. En pantalla, ustedes están viendo las recomendaciones incluidas en el primer posicionamiento mexicano de insuficiencia cardíaca y podemos observar que dividen el tratamiento farmacológico en diversos objetivos. Los modificadores de la enfermedad, el control sintomático y algunos fármacos que están exclusivamente señalados en situaciones especiales y algunos medicamentos emergentes. Para el caso de los modificadores de la enfermedad encontramos a los IECA y ARA2, a los beta bloqueadores y a los antagonistas de mineralocorticoides. Sin duda estas tres familias terapéuticas son la terapia óptima que resultan imprescindibles en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, fuertemente recomendados por haber demostrado en ensayos clínicos de largo alcance en mejorar la supervivencia, disminuir la muerte súbita y prevenir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces, se recomienda dar los tres de inicio, salvo que haya una intolerancia o existe una contraindicación exprofesa. Sin embargo, en recientes publicaciones se ha establecido con base en la evidencia la adición de otros medicamentos, como pueden ser los inhibidores de la neprilicina y del receptor de angiotensina, así como la incorporación de los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, conocidos como empagliflozina o dapagliflozina, como tratamiento fundamental
por su efecto benéfico en el retraso del empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y en la reducción del riesgo de muerte por causas cardiovasculares en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, independientemente si viven o no con diabetes. Para el caso del control sintomático, pues podemos tomar en consideración la utilización de los digitales y de algunos diuréticos. Y algunos fármacos que les comentaba hace un momento en situaciones especiales, como la ivabradina, que se utiliza para reducir el riesgo de empeoramiento y hospitalización en los pacientes con insuficiencia cardíaca, algunos anticoagulantes, específicamente ante la presencia de fibrilación auricular, algunos vasodilatadores, como pueden ser los nitratos y hidralazina, y algunos medicamentos como el vericiguat, que es un estimulador de la guanilato ciclasa soluble, que están indicados en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que están estabilizados después de un episodio reciente de descompensación y que requirió tratamiento por vía endovenosa. Aunque ya han tratado ampliamente el tema de los fármacos en estas sesiones, quisiera retomar algunos puntos muy importantes en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, enfocados específicamente al primer nivel de atención. Sin duda, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, conocidos como IECA, son la piedra angular del tratamiento de la insuficiencia cardíaca desde los años 80, salvo que existiera alguna intolerancia o contraindicación. Estos han demostrado una progresión más lenta de la enfermedad, mejoría sintomática, mejor tolerancia al ejercicio, mejoría en la función ventricular, en la disminución en el número de reingresos por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y la reducción de la mortalidad en general. Estos medicamentos están indicados en el tratamiento inicial estándar de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en cualquier clase funcional, incluida la disfunción sistólica asintomática del ventrículo izquierdo, y siempre que sea posible a dosis plenas o en su defecto a la dosis máxima tolerada con el objetivo de conseguir una adecuada inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todos los IECA se han probado en ensayos clínicos y han demostrado beneficios, confiriéndoles esto un efecto de clase. Las recomendaciones prácticas para iniciarlos es que antes de iniciar el tratamiento se debe revisar la presión arterial, la función renal de los pacientes y los iones. En principio, los IECA pueden administrarse a pacientes con enfermedad renal siempre que la cifra de creatinina basal sea por igual o por debajo de 2.5 miligramos sobre decilitro y el potasio sérico sea igual o menor a 5 milequivalentes y que cursen con un filtrado glomerular en torno a 30 mililitros minuto. En el caso de los beta bloqueadores, son complementarios a los IECA, a los ARA2 y a los inhibidores del receptor de angiotensina neprilicina y pueden instaurarse al mismo tiempo cuando se confirme el diagnóstico con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En cualquier clase funcional, incluida la disfunción ventricular asintomática, mientras no exista contraindicaciones o intolerancia. Estos medicamentos también han demostrado una progresión más lenta de la enfermedad, mejoría sintomática y de la capacidad de ejercicio, un incremento progresivo de la fracción de eyección y una disminución en el número de reingresos hospitalarios por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, así como una reducción en la mortalidad. El tratamiento debe iniciarse en pacientes estables, con betabloqueadores, a dosis más baja posible, vigilando regularmente la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el estado clínico del paciente. No es infrecuente observar deterioro clínico al inicio del tratamiento con betabloqueadores y está relacionado con el efecto depresor de la contractibilidad de estos fármacos, empeoramiento que se intentará controlar ajustando la dosis de los demás fármacos. Aquí hasta el final de la diapositiva ustedes pueden ver cuáles son los betabloqueadores que usualmente utilizamos. En general, uno de los más utilizados ha sido el metoprolol,
Sin embargo, es muy importante destacar la importancia de utilizar el succinato de metoprolol, ya que a diferencia del tartrato de metoprolol, que es el que habitualmente se está prescribiendo, el succinato de metoprolol tiene una vida media mucho más larga, es de liberación prolongada, y entonces nos permite controlar mejor a nuestros pacientes. Otros de los disponibles son carvedilol, bisoprolol y nebivolol. En lo que respecta a los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, sabemos que bloquean los receptores que fijan la aldosterona y con diferente grado de afinidad otros receptores de hormonas esteroideas. Su beneficio radica en el efecto favorable sobre el remodelado cardíaco y vascular, así como la consiguiente regresión de la hipertrofia cardíaca y de la fibrosis miocárdica. Estos medicamentos están recomendados para todo paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con síntomas persistentes, con una clasificación de New York Heart Association entre el estadio 2 y el estadio 4, a pesar del tratamiento con IECA y un beta bloqueador, precisamente para reducir la mortalidad de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. El más utilizado es la espironolactona, sin embargo, puede producir en los varones ginecomastia dolorosa hasta en un 10%. Entonces, en esos casos, se puede utilizar la eplerenona como un sustituto, al ser mucho menos frecuente este efecto secundario. En lo que respecta a los agonistas de los receptores de angiotensina 2, es un tratamiento alternativo para pacientes que no toleran los IECA o los inhibidores de neprilicina y receptor de angiotensina 2. En estos, la indicación y los beneficios en relación con la mejoría de la capacidad funcional, disminución de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y reducción de la mortalidad cardiovascular son similares a los que se han visto en los IECA, por ejemplo. Y también en los inhibidores de neprilicina y receptor de angiotensina. Sin embargo, ningún ARA2 ha reducido o ha demostrado que puede reducir la mortalidad por todas las causas en ningún ensayo clínico. En lo que respecta a los inhibidores de la neprilicina y del receptor de angiotensina, la combinación de un ARA2 y un inhibidor de la neprilicina han demostrado ser superior a lo que puede lograr un IECA para la reducción de hospitalizaciones por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, mortalidad cardiovascular y la mortalidad por todas las causas en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que son tratados con un IECA con betabloqueadores y con un antagonista del receptor de mineralocorticoide a dosis óptimas, es decir, con la terapia óptima. Entonces, las guías actuales destacan a estos inhibidores de neprilicina y de receptor de angiotensina para la modulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso simpático. De hecho, en el estudio Paradigm-HF, el sacubitril/valsartán, que es este inhibidor de la neprilicina y del receptor de angiotensina, fue superior al enalapril para reducir las hospitalizaciones por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. También la mortalidad por causas cardiovasculares y la reducción de la mortalidad por cualquier causa en pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entre los beneficios adicionales del sacubitril/valsartán se encontró una mejora de los síntomas y de la calidad de vida de los pacientes, así como mejor control glucémico en pacientes que viven con diabetes, un menor descenso de la tasa de filtrado glomerular estimada, así como una menor tasa de hipercalemia. Se recomienda entonces que el IECA sea reemplazado por sacubitril/valsartán en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida que permanezcan sintomáticos a pesar del tratamiento óptimo con los 3 medicamentos que ya comentamos, y también se puede considerar la utilización de sacubitril/valsartán al inicio en pacientes sin tratamiento previo con IECA, o sea, una insuficiencia cardíaca de nuevo, particularmente con fracción de eyección reducida. Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, añadidos a la farmacoterapia óptima para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida,
se comprobó que redujeron el riesgo del fallecimiento por causas cardiovasculares y de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Se recomiendan estos fármacos para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, independientemente de que vivan o no con diabetes, a menos de que exista una contraindicación profesa o no sea tolerados. Aunque aún no se ha dilucidado bien el mecanismo del beneficio de estos agentes en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, el tratamiento con inhibidores de cotransportador sodio-glucosa tipo 2 da por resultado diuresis osmótica y natriuresis, así como disminución de la presión arterial y de la rigidez de las arterias y un cambio en el metabolismo miocárdico basado en las cetonas. Otros beneficios pueden deberse a la reducción de la precarga y la poscarga, que disminuye el estrés y la lesión cardíaca, y esto conlleva a menos hipertrofia cardíaca, menos fibrosis, lo que tendría efectos favorables en el remodelado miocárdico. Finalmente, hablar un poco sobre los diuréticos, que sin duda son benéficos para el control de los síntomas. Mejoran la capacidad funcional y reducen los ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca, pero hasta el momento no existen evidencias, a excepción de los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, de que tengan algún efecto sobre la mortalidad, ni tampoco han demostrado reducir la progresión de la insuficiencia cardíaca. Estos están indicados en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática, siempre y cuando existan signos o síntomas clínicos de congestión, siendo esta uno de los principales factores predictivos para una mala evolución del paciente. La dosificación de los diuréticos en gran medida es empírica y debe ser titulada en función de objetivos de la descongestión. Una dosis muy baja puede provocar una congestión persistente, mientras que una dosis demasiado elevada puede conducir a hipovolemia, hipotensión y al deterioro de la función renal por deplexión de los pacientes. Ahora vamos a charlar un poco de algunas oportunidades que hemos identificado que tenemos con los pacientes con insuficiencia cardíaca en el primer nivel de atención. Ya vimos la importancia de la detección oportuna de nuestros pacientes. En este esquema en pantalla estamos viendo justo cómo podemos observar la ventana de oportunidad para hacer prevención primaria en nuestros pacientes, como ustedes lo pueden ver en los estadios funcionales A y B, y a partir del estadio C está también la oportunidad de hacer prevención secundaria, que también es muy importante. Sin embargo, mientras más pacientes encontremos en los primeros dos estadios, es mucho mejor, porque ahí podemos evitar el desarrollo de esta enfermedad estructural del corazón en los pacientes. Sin duda, esto cobra muchísima importancia, porque precisamente en el primer nivel de atención es donde vamos a poder hacer este cambio y precisamente poder encontrar a esos pacientes mucho más tempranamente. La prevención de la insuficiencia cardíaca se centra principalmente en el diagnóstico precoz y el tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular y de la cardiopatía. Recordemos que la enfermedad coronaria es la causa de las 2/3 partes de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, mientras que la hipertensión arterial se observa aproximadamente en un 70% de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Entonces, un tratamiento oportuno y eficaz de los factores de riesgo de la aterosclerosis, la enfermedad coronaria y la hipertensión arterial conseguirán limitar la aparición de la insuficiencia cardíaca en nuestros pacientes. Las cifras de la presión arterial optimizadas reducen el riesgo de muerte cardiovascular y la incidencia de insuficiencia cardíaca. De igual manera, el tratamiento de la dislipidemia con estatinas reduce el riesgo en pacientes que previamente ya se encontraban en riesgo para el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. En la figura del lado derecho podemos observar el cociente del riesgo derivado de un estudio en el que se comparó la incidencia en el desarrollo de insuficiencia cardíaca en individuos con tratamiento optimizado de la presión arterial en comparación con individuos en el grupo control tratados con placebo. Entonces, esto nos traduce lo que acabamos de decir, que estas cifras de presión arterial optimizadas sí logran la reducción del riesgo de muerte cardiovascular y también de la aparición de insuficiencia cardíaca.
En la parte metabólica, tanto la obesidad como la resistencia a la insulina son factores importantes para el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Por cada aumento de 1% en la hemoglobina glucosilada, particularmente en la fracción A1C, por encima de 7, el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca aumenta en un 12%. En la figura del lado derecho podemos observar el cociente de riesgo de las hospitalizaciones o muertes relacionadas con insuficiencia cardíaca en proporción con el porcentaje de hemoglobina glucosilada fracción A1C de los pacientes, considerando lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Que si por cada 1% aumento en esta hemoglobina, el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca aumenta hasta un 12%. En síntesis, como ustedes pueden ver, la prevención de la insuficiencia cardíaca se basa en identificar y tratar los factores de riesgo para prevenir o retrasar su desarrollo. La detección y el manejo de las comorbilidades es un componente importante en la atención integral e integrada de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, la presencia de comorbilidades que resultan muy frecuentes en los pacientes con insuficiencia cardíaca suele conllevar empeoramiento del estado clínico y son factores predictivos de mal pronóstico de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservado tiene mayor presencia de estas comorbilidades que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducido, y muchas de ellas son fundamentales en la progresión de dicha entidad. Algunas de estas comorbilidades pueden limitar el uso de fármacos que están indicados en el tratamiento de insuficiencia cardíaca, como por ejemplo en los pacientes que cursan con insuficiencia cardíaca y que en conjunto tienen una enfermedad renal crónica. En otras ocasiones, fármacos necesarios para el tratamiento de alguna de estas comorbilidades pueden empeorar la insuficiencia cardíaca, como por ejemplo la utilización de AINES en pacientes que viven con insuficiencia cardíaca y que también cursan con artritis. Asimismo, hay algunos fármacos que están indicados para la insuficiencia cardíaca que pueden empeorar algunas de las comorbilidades, como por ejemplo la utilización de beta bloqueadores en combinación con el asma grave. En estos casos se tiende a utilizar beta bloqueadores que sean cardioselectivos precisamente para no empeorar el asma de los pacientes. La prevención secundaria de la insuficiencia cardíaca se centra en tratar de evitar los episodios de descompensación de la insuficiencia cardíaca crónica. El empeoramiento gradual de los signos y síntomas de congestión, el deterioro de los biomarcadores y la necesidad creciente de diuréticos o la intolerancia de los medicamentos para la insuficiencia cardíaca son características distintivas del agravamiento de estos pacientes. Se sabe, y por lo tanto, de un episodio inminente de descompensación que seguramente requerirá la hospitalización del paciente, ¿sí? Entonces se sabe que cada nueva hospitalización comporta un mayor deterioro de la función cardíaca y renal de sus pacientes, y también que a mayor número de ingresos hospitalarios, la supervivencia del paciente será peor. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, aunque permanecen estables, precisan una supervisión periódica para asegurar la optimización continua del tratamiento y para detectar la progresión asintomática de la insuficiencia cardíaca o sus comorbilidades, y para discutir los nuevos avances en la atención. En periodos de estabilidad pueden ser recomendables visitas semestrales a especialidad, ya que para el caso del primer nivel de atención resulta necesario que sea más frecuente, principalmente con la finalidad de controlar los síntomas, la frecuencia, el ritmo cardíaco, la presión arterial, así como vigilar la función renal y los iones de estos pacientes para detectar lo más temprano posible algún dato de empeoramiento. En los pacientes que han sido de alta recientemente al hospital o los que están sometidos a una titulación progresiva del tratamiento farmacológico deben ser seguidos con mayor frecuencia. No tenemos que olvidarlos. Sobre todo a los que recientemente han sido dados de alta, es muy necesario que nosotros desde el primer nivel de atención, cuando hagamos su referencia, solicitemos que sea contrarreferido de una manera precisa, para tener todo el panorama de lo ocurrido con el paciente durante la hospitalización, así como el tratamiento indicado a su egreso, y podamos tener por seguro que el paciente entendió qué debe de hacer con respecto a su tratamiento, y en caso de que así no sea, podamos explicarle con detalle
tanto al paciente como a sus familiares con la intención de que no tenga un evento de agudización en corto plazo. Se ha demostrado que el manejo multidisciplinario de los pacientes con insuficiencia cardíaca reduce la hospitalización por insuficiencia cardíaca y mejora la supervivencia de los pacientes dados de alta del hospital. Dicha atención multidisciplinaria debería adoptar un enfoque holístico del paciente y no solo centrarse en la insuficiencia cardíaca. El conocer bien las comorbilidades, ya vimos que conocerlas, tratarlas y fomentar el autocuidado de estos pacientes conduce a mejores resultados. Y se han descrito diferentes modelos, ninguno superior a otro en cuanto a este equipo multidisciplinario. Algunas visitas domiciliarias por parte de enfermería, las clínicas de insuficiencia cardíaca que también han demostrado clara eficacia en la reducción de ingresos y de la mortalidad por todas las causas. Entonces, llegamos a estos puntos que considero que son lo que debemos de tener siempre presentes como profesionales de la salud que nos desempeñamos en la atención primaria y particularmente en el primer nivel de atención para favorecer la prevención, el diagnóstico oportuno y el seguimiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Es un hecho que 24/7 debemos de promover estilos de vida saludable en nuestros pacientes. Es fundamental, ya que recordemos que tenemos una epidemia de enfermedades no transmisibles y particularmente cardiometabólicas en nuestro país, donde 7 de cada 10 mexicanos viven con sobrepeso o obesidad, alrededor de 30% vive con hipertensión arterial y un porcentaje muy similar viven con diabetes. Entonces, este es un punto muy importante para la prevención de poder desarrollar insuficiencia cardíaca. El detectar y tratar de manera intensiva también a los individuos que encontremos con factores de riesgo cardiovascular. Por eso es muy importante estratificar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes en nuestras consultas. El iniciar el estudio preliminar de rutina en todo paciente con sospecha diagnóstica de insuficiencia cardíaca es fundamental para poder hacer la confirmación diagnóstica y así poder iniciar el tratamiento de manera oportuna. Educar al paciente y a su familia acerca de la enfermedad es también de suma importancia porque esto vamos a hacer que ellos se impliquen en su cuidado y en tratamiento, así como que les quede muy claro el papel que juega el paciente y la familia para el autocuidado de ellos, ya que es una responsabilidad compartida, que muchas veces se cree que solo es responsabilidad del médico tratante. Sin embargo, ustedes lo han visto que es una responsabilidad compartida del paciente junto con su grupo de apoyo y del médico tratante. Otro punto muy importante es iniciar el tratamiento de base de insuficiencia cardíaca de forma precoz, con base en la clasificación de nuestros pacientes, y realizar el seguimiento periódico de estos pacientes, tanto clínico, analítico, según la necesidad que vayamos identificando en cada paciente en particular. No es como un cartabón que nos diga cómo va a ser el seguimiento de todos los pacientes, sino más bien con base en esta necesidad que encontremos en el paciente. Otro punto muy importante es procurar una comunicación efectiva entre los diferentes niveles asistenciales implicados en la atención de estos pacientes, principalmente para poder tener este sistema de referencia y contrarreferencia mejor establecido y poder brindar una atención mucho más eficaz a nuestros pacientes, buscando la oportunidad de diagnosticarlos tempranamente y disminuir la necesidad de hospitalizaciones, abandonando todo buen pronóstico y también abonando así a que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Resulta también importante el valorar el cumplimiento dietético y la adherencia al tratamiento de nuestros pacientes. Asimismo, comprobar la capacidad del paciente y los cuidadores para reconocer algunos signos de alarma, como son la ganancia de peso de más de 2 kilos en 3 días, el edema en miembros inferiores, la disminución de la cantidad diaria de orina, algunos cambios significativos en la disnea, ortopnea o que haya aparición de disnea paroxística nocturna. Asimismo,
indagando sobre dolor torácico, disnea brusca o cansancio intenso. En esos 3 casos, particularmente para que los pacientes puedan acudir a urgencias de una forma oportuna. Asimismo, el médico de atención primaria debe de ajustar y optimizar el tratamiento en función de la situación clínica y analítica del paciente, al tiempo de asegurarse que los posibles cambios en el tratamiento que sean realizados en el segundo nivel asistencial son entendidos y asumidos por el paciente. Por eso, aquí redunda esta importancia de la contrarreferencia muy concreta. Es muy importante, como ya lo vimos, atender las comorbilidades del paciente, revisar los tratamientos de los diferentes especialistas, haciendo hincapié en los efectos adversos e interacciones de los fármacos, y realizar revisiones frecuentes en pacientes que hayan sufrido un deterioro o que hayan cambiado recientemente el tratamiento farmacológico. En pacientes estables, como les decía, es aconsejable una revisión cada 6 meses por especialidad y con base en las necesidades en el primer nivel de atención. Algo también muy importante es evaluar clínicamente al paciente en cada revisión. Es fundamental esto, que toquemos al paciente, que le interroguemos, que atendamos sus necesidades, interrogar cómo está su capacidad funcional, identificar signos y síntomas de congestión, revisar su ritmo cardíaco, el estado cognitivo y nutricional, el estado de la función renal de estos pacientes, y hacer una revisión sistemática de los medicamentos que está tomando, a cuántas dosis, con qué frecuencia, e incluso ahí mismo indagar cómo ha sido el apego al tratamiento. También en estos pacientes, el esquema de vacunación completo es también muy importante, particularmente la vacunación contra la influenza, la antineumocócica, y actualmente que cuenten con su esquema completo para la COVID-19. Algo que sin duda puede contribuir a que los pacientes se encuentren mejor vigilados, que estén mejor monitorizados, es realizar visitas domiciliares programadas, tanto por el personal médico como el personal de enfermería, particularmente a pacientes con continuas descompensaciones o a los que están confinados en domicilio por la gravedad de la insuficiencia cardíaca. Particularmente son pacientes con un estadio 4 de New York Heart Association que no pueden acudir a la consulta. Y finalmente, es muy importante discutir de forma honesta el pronóstico según va evolucionando la enfermedad. Ser muy francos acerca de la incertidumbre al predecir el curso de la insuficiencia cardíaca. No hay un curso que sea seguro, y estar revisando continuamente al paciente para conocer también pues sus decisiones con base en la enfermedad. Finalmente quiero cerrar con algunos criterios para la referencia de estos pacientes del primer nivel de atención a un segundo nivel de atención, pero que es una referencia programada, no urgente. Entre ellos se encuentra el confirmar el diagnóstico de sospecha con insuficiencia cardíaca, el diagnóstico etiológico, la clasificación y la valoración pronóstica, considerando que muchas veces en el primer nivel de atención no tenemos todas las herramientas para poder completar este diagnóstico. Pero sin embargo podemos ir adelantando, haciendo todo lo que ya discutimos durante la charla, precisamente para que solo vaya a confirmación diagnóstica del paciente al siguiente nivel de atención. También para valoración y tratamiento de arritmias significativas, y si tenemos sospecha de miocardiopatías primarias en los pacientes, para reevaluación en caso de descompensación sin factores precipitantes claros, o en caso de que sea evidente una progresión del estadio funcional. También para el manejo del paciente con hipotensión sintomática, disfunción renal, que cursen con alteraciones tiroideas u otras patologías que nos estén dificultando mantener el tratamiento en el primer nivel de atención, así como pacientes sintomáticos a pesar de un tratamiento correcto. Los criterios para una referencia que sí es urgente sería la evidencia clínica o electrocardiográfica de isquémica miocárdica aguda.
Recordemos que el tiempo es miocardio y estos pacientes, si se encuentran en una situación isquémica aguda miocárdica, deberán de recibir el tratamiento lo más oportuno posible. De igual manera, en los pacientes con edema pulmonar o que reporten distrés respiratorio grave, que haya presencia de manifestaciones clínicas graves como una disnea muy severa o una anasarca en los pacientes que estén totalmente encharcados, así como la presencia de alguna enfermedad grave asociada, tal como puede ser el caso de una neumonía, un tromboembolismo pulmonar, hemorragia digestiva, etc. También se hace necesaria una referencia urgente en caso de que encontremos arritmias que puedan amenazar la vida del paciente cuando sospechemos de una intoxicación grave por digitales o con una insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento ambulatorio. En conclusión, la insuficiencia cardíaca está altamente asociada con el envejecimiento y las comorbilidades, como ustedes lo pudieron ver, lo que hace que el proceso de su diagnóstico en nuestra población adulta mayor sea más desafiante. La detección temprana de péptido natriurético tipo B o péptido natriurético tipo B N-terminal PRO elevados, además de la atención multidisciplinaria colaborativa y la optimización de la terapia médica dirigida por guías, puede disminuir el riesgo de insuficiencia cardíaca sintomática y disfunción ventricular izquierda. La insuficiencia cardíaca reduce la calidad de vida de los pacientes y consume considerables recursos sanitarios, pero los nuevos tratamientos farmacológicos y estrategias asistenciales ofrecen oportunidades para modificar la evolución natural de la enfermedad. Los objetivos del tratamiento fuimos muy claros en ello y consisten en reducir la mortalidad, prevenir las hospitalizaciones recurrentes por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y mejorar el estado clínico del paciente, así como la calidad funcional y la calidad de vida de nuestro paciente. En definitiva, con el fin de evitar nuevos episodios de descompensación en los pacientes con insuficiencia cardíaca, es imprescindible optimizar el tratamiento, la evaluación sanitaria del paciente y el desarrollo de un plan de seguimiento efectivo coordinado entre los diferentes niveles asistenciales. Entonces, aquí el papel de la atención primaria de la salud y en particular del primer nivel de atención en la prevención, detección, diagnóstico y seguimiento del tratamiento es fundamental para lograr los objetivos preventivos y terapéuticos. Esta es mi última diapositiva y les agradezco mucho su atención. Bueno, solo me resta agradecerles el favor de su atención, reiterar el agradecimiento también al Instituto Nacional de Cardiología por la invitación y quedo atento a sus preguntas.